Buenos días a todos, un placer saludarles. Vamos a iniciar en oración, si me acompañan, y presentamos esta escuela dominical. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, gracias por esta lluvia bendita. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Queremos pedirte perdón, queremos honrarte y glorificarte en este tu día, y te pedimos iluminación, entendimiento para estos comentarios que hacemos de tu palabra. Queremos sobre todo recibir tu verdad y nada más que eso, tu verdad, y que nos instruyas, que nos edifiques como pueblo tuyo para seguir tus consejos, para seguir todos tus lineamientos, Señor, y recibir esas grandes bendiciones, alentarnos con estas bienaventuranzas y poder llevarte en alto y glorificar tu nombre y anunciarte al mundo, Señor, como es nuestro deber y como es nuestro gozo. Haz tu voluntad en nuestras vidas, sigue alimentando esta hermosa iglesia con tu presencia, con tu guía, y llénanos de ti, Señor, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que continuemos con nuestra clase del Sermón del Monte. Ya estábamos por cerrar en nuestro estudio de las bienaventuranzas, estábamos por cerrar esta parte del llanto, o de hecho habíamos cerrado la parte del llanto, y vamos a ver, a pasar a ver la siguiente parte, que es bienaventurados los mansos contra el mundo. En el primer versículo que tenemos, o en el versículo que nos anuncia así las bienaventuranzas, dice en Mateo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vimos un poquitito de esto, pero voy a verlo de una manera rápida. Salomón dijo de otra manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Es decir, bueno, el conquistador puede tener mucha fuerza, mucho poder, mucho ímpetu, pero está diciendo aquí que es mejor el que controla esa ira, el que tiene ese dominio propio, es mucho más valiente, tiene mucho más poder, porque controla a sí mismo. Habíamos hecho alusión a aquello que decía en la carta de Santiago, en la carta, en el capítulo número 3, decía que la lengua era imposible de frenar, o que era un miembro muy difícil de frenar más bien, y que era a veces más difícil que un timón de un barco, porque podía más que nosotros, o a menudo nos ganaba esa fuerza de hablar y de no retener nuestro dominio propio. Y está diciendo estoy haciendo esta alusión porque es lo que está diciendo. En esa comparación está diciendo: es mejor el que tarda en airarse, el que se controla. Voy a leer un poquito esto que señala el método aquí. Y dice así: los mansos contra el mundo. En algunas clases pasadas, sobre todo cuando hablábamos de los pacificadores, recuerdan, había un momento en la clase que, pues, por una parte unos hermanos decían: bueno, pero es que no debemos reclamar lo que es nuestro. Por supuesto que sí, por los medios legales, por los medios justos. Y por otro lado decíamos: sí, pero el mundo no forzosamente nos los va a otorgar. Es decir, la injusticia prevalece en este mundo, en este tiempo, en esta vida. Y por un lado tenemos que saber cómo reclamar lo nuestro sin airarnos y mantenernos ahí firmes. Y por el otro lado saber, y eso es muy difícil, saber que no forzosamente veremos justicia. Y ahí es donde a veces hay un poquito de controversia, quiero decir, no contradicción en la Biblia, sino controversia en la manera de aplicarla. Si nosotros nos ponemos muy firmes en que voy a reclamar lo mío porque Dios está conmigo, bueno, a ver hasta dónde Dios te lleva a ver la luz en lo que estás buscando y va contigo en esa respuesta. Y puede ser que te estén truncando, que la justicia no se esté haciendo y no vas a reclamar, que vas a estar ahí firme, vas a tener que decir: Señor, que se haga tu voluntad. Y hemos tenido, yo en mi poca historia de siervo del Señor y al pie de la iglesia, yo he visto que hay hermanos que están en ambas posturas o tratando de estar o en una o en otra, y que les duele la cabeza porque no comprendemos cómo es la justicia de Dios. Sin embargo, hay que hacer ambas cosas: reclamar por los buenos medios, por los correctos medios, de la buena manera lo que es nuestro, y esperar en el Señor, porque no forzosamente lo tenemos. Pero esto se va dando, ¿saben cómo? Con discernimiento y viendo qué respuesta nos da el Señor. Si el Señor nos está cerrando todas las puertas, si estamos haciendo lo legal, lo justo, de buena manera, el Señor está cerrando las puertas, hay que dejarlo así, hay que comprender que esa es voluntad de Dios. Pero muchos se aferran, ¿no? Nos aferramos. Y por otro lado, no es bueno dejar que el mundo haga y no reclamar. No,
hay que reclamar hasta donde Dios nos permita. Creo que esos discernimientos se tienen que ir dando y tenemos que estar atentos a lo que nos da el Señor. No ponernos en una postura, es que aquí en este renglón dice que el Señor va delante de mí, voy a vencer todas las batallas, todas las que Él te dé, sí. Pero no podemos quedarnos en esa, creo yo, en esa afirmación, tomándolo como una bandera en la que nadie nos va a quitar de ahí. Creo que el discernimiento paso a paso nos va a demostrar la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Voy a cerrar este argumento. El Señor se glorifica y nos da unas victorias impresionantes. Y cuando ya pensamos que todo está perdido, el Señor lo tiene todo resuelto. Así es que bueno, mientras sea con discernimiento del Señor, lo vamos a estar viendo ahí, presente. Y eso es lo hermoso del Señor, no nos abandona, es fiel en todo momento. Voy a leer el texto, es un poquito largo, pero vamos a ver qué luz nos va dando. Dice así: los mansos contra el mundo. Mientras el hombre natural se enciende en sus impulsos y reacciones carnales, los hijos de Dios mostramos la fortaleza del Espíritu de Dios en nosotros, dominando nuestra humanidad. Bueno, eso se espera, ¿verdad? Los psicólogos incitan a los hombres a elevar una autoestima al máximo, mientras que Dios pide que nuestra estima sea mesurada y nuestro orgullo disminuido. Pero la naturaleza del cristiano es diferente a la de los hombres del mundo. Por eso es que el cristiano se comporta conforme a su nueva naturaleza. Debe de enfrentarse a la siguiente cuestión: ¿quién tiene la razón? ¿El hombre o la naturaleza o el espíritu? Bueno, los cristianos tenemos que lidiar con ambas cosas, pero definitivamente debemos obedecer en la carne lo que el espíritu manda. Y esa es la disyuntiva, lo difícil, el reto, el desafío cristiano. El hombre orgulloso y agresivo actúa arrogantemente, parece conseguir todas las ventajas y glorias del mundo. Es admirado y respetado en los más altos círculos de la sociedad por su imagen, su estatus, sus relaciones, sus logros. Esto supone que el manso pierde todo lo bueno manteniéndose en la sombra y la infelicidad. Al parecer así nos ven en el mundo, los que no buscan las cosas buenas, los que no disfrutan, los que están siempre en el llanto, y eso no es así, pero es una perspectiva del mundo. Pues Dios dice que los hijos de Dios se mantienen en un perfil modesto y discreto. Esto no quiere decir que no es feliz. Modesto y discreto, dice el método. Debemos ser sumisos ante Dios cuando estamos afrontando la voluntad que Él pone ante las cosas que nos duelen y no comprendemos. Es de lo que hablaba yo, por eso quería hablar de esto antes, porque es eso. Muy a menudo vemos que los deleites del mundo, la corriente del mundo va hacia un lado, y nosotros los cristianos no somos los que vamos liderando eso. No somos los que todo lo tenemos, todo lo conquistamos, somos felices, somos plenos, tenemos buenas relaciones, brillamos en todos los medios. No, porque no estamos de acuerdo con el mundo. Entonces no podemos ser ambas cosas. Recuerdan que hay un canto que dice: no hay compromiso bilateral. ¿Lo recuerdan? Y es que con Dios es así: o estás con Él o estás contra Él, y estás con el mundo o estás contra el mundo. Y ya que el carácter de Dios no es el que el mundo lleva, no podemos identificarnos con el mundo. No podemos decir: oh, mira qué hermano tan popular. Es tan popular afuera, en los negocios, en las relaciones, como en su iglesia. Es tan buen cristiano como le va muy bien en el mundo. Es una contradicción, perdónenme que se lo diga, es una contradicción. Es tan difícil lidiar con su propia carne y lidiar con el mundo. No se puede bien llevar a ambos, a obedecer a ambos jefes, a ambos patrones. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No se puede servir a dos amos. Por lo tanto, entonces, lo que se nos está diciendo es que el manso y el que se conforma con lo que Dios le da, no es aquel que está teniendo brillantes logros en el mundo. Eso es lo que presenta el autor en este capítulo, al menos, en este subcapítulo. Y vamos a ver ejemplos de mansedumbre para ir contemplando lo que nos quiere decir el Sermón del Monte en esto. Voy a poner algunos que está solicitando aquí el autor. Él está hablando de Job. No voy a leer todo Job porque el propósito es llegar a estos puntos que vamos a mencionar aquí. Las noticias que le dieron a Job fueron las siguientes. Número 1, acuchillaron a los mozos y se llevaron el ganado. Número 2, ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. O sea, ya con la primera noticia
pues se llevaban el ganado. Es una gran pérdida porque él tenía riquezas, ¿verdad? Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Segunda terrible noticia. Tercera noticia, una banda de caldeos divididos en 3 grupos ha caído sobre los camellos y se los ha llevado después de acuchillar a los mozos. O sea, mataron a sus siervos y se llevaron todos sus animales. Esta que viene es terrible y espantosa. Tenía 10 hijos Job, y le dice en el número 4, aquí en el ejemplo 4, dice: estaban tus hijos y tus hijas en un banquete en casa del hermano mayor cuando un huracán que cruzaba el desierto, aquí conocemos los huracanes, embistió la casa por los 4 costados. La casa se derrumbó sobre los jóvenes y los mató a todos. Vamos a ver la sumisión de Job y la respuesta de Job. Dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Voy a presentar la versión que estamos leyendo. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al sepulcro. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. El estatus, la tesitura de un hombre conforme a la voluntad de Dios es tan alto. Yo creo que ustedes pueden, al menos con el punto 4 en el que se mueren todos sus hijos, pueden decir: no es posible. No es posible no culpar a Dios. No es posible decir: pues el Señor me dio todo lo que tenía, que se lo lleve, gracias. Yo no me veo ahí. Y quiero. Y trabajo todos los días conforme a la voluntad de Dios. Quiero que en realidad sea un gozo mío el disfrutar cada cosa que Dios me da y que no me da. Y decir: está bien, que sea tu voluntad. Pero ¿quién puede levantarse y que le digan: tus 10 hijos se murieron y perdiste todos los demás y perdiste y todo lo demás y todos tus mozos? En la versión que la llaman la traducción al lenguaje actual, dice así: en lugar de decir desnudo y todo esto, dice: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. El nivel de mansedumbre del que está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte, pues es para ponernos a temblar. Es decir, de veras tengo que aguantarme y no reclamar: Señor, ¿cómo te puedes llevar no a un hijo, a 10 hijos en un instante? Pues es el nivel de mansedumbre. ¿Y cuántos de nosotros, lo digo por mí, cuántos de nosotros, para empezar, yo sé que probablemente ustedes lo han vivido, pero en alguna cosa en que Dios tal vez no nos complace o nos da menos que a otros en algunas cosas, nos duele? Y nos duele hoy y mañana y el día después y el día que le sigue. Y decimos: Señor, ¿por qué no me lo has dado? ¿Por qué eso a mí no me tocó? Creo que estoy hablando por todos nosotros, ¿verdad? En algún sentido. Porque somos seres humanos y porque no tenemos todo lo que queremos, porque tenemos lo que es la voluntad de Dios. Bueno, pues trabajamos entonces y trabajemos en esa mansedumbre, en ese decir: nada merezco. Nada merezco. Es lo que está diciendo aquí Job. Él me lo dio, Él me lo quitó. No vine con nada a este mundo. Y en el versículo pasado es lo que está diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre. Nada me pertenece. Yo llegué aquí, todo me lo está prestando el Señor. Gracias, Gerardo. A ver si alguien me puede atender con la opinión del hermano Gerardo, por favor. Gracias, Leslie. Bueno, pues es un alto estatus, decía yo, de practicar la mansedumbre y la humildad. Vamos con Gerardo. Gerardo, ahí lo tienes ya. ¿A tu otro lado? Ay, perdón. Buenos días, hermanos. Tiene que estar de lado, ¿eh? Sí. Ahí está. Ok. Aquí lo que no, ya nada más quería comentar que sí se ve la mansedumbre que tuvo Un poquito más, ¿puedes pegárselo, por favor, Leslie? Así. O sea, la mansedumbre que tuvo Job sí se ve allí, pero creo que también se ve que él está aceptando la soberanía de Dios, porque bien dice la Biblia que ¿quién le va a decir, si somos el barro, a Dios: hazme así o hazme asá, ¿no? Entonces él aceptó totalmente la soberanía de Dios y en ese sentido, pues él pudo ser manso, sí, porque vio que era la voluntad de Dios y no tenía nada que decir ni reclamarle nada a Dios, porque pues era lo que él había decidido con respecto a su persona, ¿sí? Muchas gracias. Sí, está respetando la soberanía de Dios y su voluntad.
que es más alta que nosotros, que su sabiduría más alta. Gracias, Gerardo. Quiero más recordarles, perdón, hermana Vicky por acá, gracias. Mientras llegas, al principio cuando nos explican quién es Job, era un hombre que vivía, que era un siervo fiel, ¿verdad? Que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios lo había bendecido y él vivía. ¿Recuerdan cuando llega Satanás y le dice, mira a tu siervo, él te adora y te alaba, ¿verdad? Porque él es tu siervo fiel, y entonces le propuso quitarle todo, ¿recuerdan? Bien. Bueno, hermano, hay que tomar en cuenta algo que es importantísimo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nadie tiene una prueba que no pueda resistir. Dios les da hijos con capacidades diferentes a quienes son especiales para tener esos hijos. No cualquiera puede tener hijos, ni tampoco cualquiera puede crear hijos y hacerlos ciudadanos buenos. O sea, es una bendición muy grande tener hijos, pero Dios es el que pone y quita reyes, el que da hijos y el que no da hijos. Anteriormente las mujeres estériles eran rechazadas porque no podían tener hijos, o sea, era una afrenta muy grande, ¿no? Pero finalmente Dios sabe por qué lo hace. Entonces, efectivamente, no tenemos manera de tener todas las respuestas aquí en la tierra, ¿no? Yo pienso que cuando lleguemos a la presencia del Señor va a haber largas filas con muchas preguntas para el Señor. Gracias. Gracias. Es una incógnita eso, es muy buena reflexión, gracias por su aportación que es muy valiosa. Respecto a lo último, solamente decía, yo creo que el gozo en la presencia de Dios va a ser tal y su gloria tan inmensa que no habrá pregunta que valga. Es como si te juegan una broma para darte una gran sorpresa, te olvidas de la broma porque es tan gloriosa su presencia que no va a haber necesidad de ninguna explicación, aunque nos quedamos con muchas, ¿verdad? Gracias, voy a continuar, no hay otra mano. Y muy cierto además, pues las capacidades o las características, Dios las ejercita en aquel que quiere y da lo que Él sabe que debe dar a cada uno. Eso por encima de todo. Gracias. Voy a hablar del siguiente ejemplo, que es la mujer cananea. El autor ha querido presentar estos dos ejemplos y cita a donde estamos leyendo aquí. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y dice el Señor, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y vamos a ver la respuesta de la mujer, sí, Señor. Aquí está la aplicación de la humildad y de la mansedumbre, sí, Señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde este mismo momento quedó su hija sana, no sana su hija. Bueno, voy a hacer primero un poquito de correlación o de inducirnos al contexto. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué le dice hijo de David? Esta mujer no era del pueblo de Dios. Esta mujer no tenía una ascendencia judía, ella no era parte de los elegidos del pueblo que Dios estaba edificando y al cual le había sido fiel por siglos. Pero ella reconoce, hijo de David, ¿de qué está hablando? Bueno, pues está hablando del pacto del reinado, porque a David se le dijo que en su generación, en toda su descendencia, perdón, no su generación, su linaje, en su descendencia vendría el rey, que de él saldrían todos los reyes de Dios. Está diciendo hijo de David, lo está reconociendo como que él es autoridad máxima en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Lo está reconociendo como Dios, se está humillando a él, está diciendo tú eres del linaje santo, tú eres todopoderoso, tú tienes poder, tú puedes. Eso es importantísimo. ¿Recuerdan ustedes la prostituta, verdad, Rahab?
Cuando llegan los espías ahí con ella y ellos les dice, el Dios de ustedes es el Todopoderoso, ese es el Dios verdadero, ese. Al momento en que ella los reconoce, ellos la salvan, ¿verdad? ¿Cuál es la recompensa para ella? Pues la salvan. Ella se humilla ante Dios y es algo similar aquí. Solamente quería poner en contexto esto, pero lo que sigue es mucho más interesante y creo que debemos comprender mucho más esto. Le está diciendo, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Bueno, algunos de ustedes no son padres, algunos sí, y no sé quién tenga hijas o hijos, es igual, pero cuando hay un hijo que padece de algo, pedirle al Señor no es como pedirle ni siquiera el pan de cada día, ni siquiera algún accesorio en tu vida o que te mejore algún aspecto. Es algo muy profundo, porque a los hijos se les quiere de una manera desmesurada. De una manera, yo decía antes cuando era padre, de una manera idiota. Pues sí, porque si nos piden un ojo para el hijo, se lo damos al hijo para que él lo use en lugar de nosotros. Y si nos piden un riñón, se lo damos en ese instante y no investigamos. Sí, sin que se lo pongan a mi hijo. Porque el amor auténtico de un padre por un hijo no tiene medida. Así es que ir al Señor y decirle, te pido por mi hijo. Pero además, mi hija está endemoniada. Mi hija habla con voces extrañas, se retuerce. Yo tuve la ocasión, no digo si es una oportunidad de bendición, yo creo que sí, pero con el pastor tuvimos que ir a auxiliar a una familia que estaba en esa situación. Y fuimos en varias ocasiones, mientras preparábamos el terreno y orábamos por semanas para ir, y es muy triste. Y los papás, todo lo que desean es que ya termine eso. Y es tan doloroso ver a la joven poseída y escuchar voces de que no se quiere ir de ahí y los padres no pueden hacer nada porque espiritualmente están más débiles que nada y están aterrorizados. Así es que yo quiero solamente ponerlos en contexto. Esta mujer está suplicando por lo que más ama en el mundo, que es su hija, y por lo que no puede hacer absolutamente nada y nadie. Sin embargo le dice, tú eres hijo de David, Señor, tú eres hijo de David. Está yendo a él porque sabe que no merece, pero es el único que va a poder rescatarla. Y es con ese amor y con ese dolor que ella va humillándose. ¿Y qué le dice enseguida? Bueno, le dicen, despídela, ¿verdad? Despídela, no fui enviado. Y el Señor dice, no, yo fui enviado justamente a las ovejas perdidas. Pero la mujer dice, Señor, ayúdame. Se arrodilló todavía y dijo, ayúdame. Y ahora aquí viene una cosa que no nos pertenece a nosotros, que es la autoridad absoluta, que es lo que decía Gerardo, la soberanía. Nosotros no somos soberanos, nosotros podemos llevar un mensaje del Señor, pero no somos soberanos. Yo lo relaciono esto con el momento en el que el Señor va a reprender a los mercaderes en el templo, y con su autoridad, y la única, no es una autoridad de un hijo de Dios, es su autoridad como Dios, los reprende y les grita y los ofende. En este caso el Señor está probando a esta mujer en necesidad, y a esta mujer que necesitaba de Dios y que estaba reconociendo que necesitaba de Dios y lo estaba nombrando Dios. Eso es lo importante. Y le dice en este reto que solamente Él puede atreverse a hacer y que Él tiene derecho a hacer: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Cómo lo puede llamar perros? Que no es el Señor de misericordia, el príncipe de paz, el Dios amoroso, el que vierte su gracia en el mundo. La está poniendo en su lugar y le está diciendo, ¿lo mereces? No lo mereces, pero me estás reconociendo como Dios. Tú no eras del pueblo de Dios. ¿Qué podría decir un padre cuando le niegan la ayuda para salvar a su hijo? Podría romper todo lo que está a su alrededor y decir, dénmelo porque lo necesita mi hijo. Yo me pongo en mi carne, tal vez ustedes no. Yo hablo de acuerdo a mi carne y a la carne de cualquiera que está sufriendo. Y el Señor le está diciendo eso, y ella responde, sí, Señor. Le acaban de decir, tú eres de los perros. Y hay muchas alusiones de los perros. El pastor estaba hablando hace unas semanas de cuando la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que ponía ahí límites ahí, los perros y tal. Pero está diciendo ella, sí, Señor, sí, somos los perros, está bien. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó el Señor. Y aquí me estremece, a mí me estremece que se cumpla lo que quieres. Es ir al Todopoderoso y que te diga que se cumpla lo que quieres.
Para mí es excelso esto, es precioso. Gracias, Gerardo. Solamente quería hacer énfasis en que yo creo que cualquier persona normal, bueno, que venía a pedir, esta señora se veía que estaba muy necesitada porque Dios sanara a su hija, y cualquier persona que a lo mejor fuera a pedirle un favor a Jesús, yo creo que con esa respuesta de Cristo, que no era del pueblo de Dios, sino era como no era del pueblo de Dios, y todavía le dijo, es que los perrillos toman de la migaja, o sea, se humilló a lo máximo y no le importó, pero ella siempre, yo creo que creyó que Dios podía hacerle el milagro, ¿sí? Entonces yo aquí concluyo que la fe de la mujer la movió a Cristo a hacerle el milagro que ella le pedía, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, bueno, pues ejemplos de mansedumbre. Yo me confieso, no podría tener esa mansedumbre y que todavía te ofenda o que te humille el Señor y diga, pues tú eres como de los perros. ¿Y qué le responde? Sí, Señor. Sí, Señor. Bien, pues disculpen por emocionarme tanto por esto, pero creo que esto es esencial si estamos viviendo las pasiones de carne y la humildad. Muchas gracias, Manuel. Por favor, Leslie, ¿me ayudas? Gracias, Leslie. La palabra perro en el Nuevo Testamento era utilizado para la gente no judía. Los no judíos eran llamados perros. Y el texto lo que está diciendo es que esta mujer, aun cuando Jesús le dice, para ti no es la promesa, tú no gozas de estas bendiciones, tú no gozas de la relación con Dios, contigo no es el pacto. La mujer le dice, sí, pero a pesar de que no soy del pacto, la bendición puede caer. Claro. Sobre los que no somos del pacto, ¿no? Sobre los que no somos del pueblo judío. Y ese es el punto. Ahora, el plan de Dios con Abraham no solamente fue para Abraham y su descendencia, sino que a través de él serán benditas todas las naciones. Y de hecho el énfasis del pasaje es la inclusión de misericordia aún a los que no estaban en el pacto con Israel, ¿no? Ese es el punto. Pero ese es el plan de Dios, es enfatizar el plan, que el cumplimiento del plan de Dios se está realizando, ¿no? Claro. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que de eso no debemos perder nunca el enfoque, porque nuestra postura si es bíblica, sabemos que somos elegidos de Dios y que la gracia es para los elegidos, sí, pero los elegidos debemos llevar el mensaje, va extendiendo su reino. Y es igual, es que la gracia es dada a unos para que la lleven a otros, y ahí está donde ella le está suplicando, ok, el pacto no era para mí, pero conozco de ese pacto y tú eres el Señor. ¿Me explico? Es grandioso, creo yo, ¿no es así? Vamos, ¿quién más? Lupita, gracias. En ese capítulo vemos que Dios, bueno, agarrándolo como contexto, que Dios no hace acepción de personas. El Señor tiene a su pueblo, a sus escogidos, pero aquellos que creen en el Señor pueden ser también hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y es ahí donde el Señor refleja su amor y su misericordia para con todos, porque todos son creación de Dios, todos somos creación de Dios. Pero aquellos que tengan la fe suficiente para agradar a Dios, Él les concede esa gracia, esa misericordia de ser aceptados, de ser injertados en la vid que es Jesucristo. Gracias, Lupita. Sí, justamente lo que estaba diciendo Manuel, que aunque el pacto fue dado a Abraham, ¿saben por qué o cómo fue el pacto con Abraham? Fue un pacto en la fe. Y fue probado primero en la fe, antes de que le dijeran, es que va a ser toda tu descendencia. De esto hemos hablado en otras clases, pero primero fue por gracia, en la fe, ¿verdad? Y es eso, demuestran que tienen fe y se les da. Bueno, yo creo que Dios sí hace acepción de personas y la diferencia está en la fe. El que tiene fe puede venir, el que no tiene fe no puede venir, ahí hay acepción. Dicho eso, quiero comentar. Realmente las grandes crisis generan fe. Las grandes situaciones donde, como esta mujer ya no puede hacer nada, ¿cuántos no hemos estado en situaciones de algún tipo similares donde somos absolutamente incapaces de resolver la situación? Entonces cuando Dios, que controla todo, es el que te llena de fe, y es lo que el Señor está haciendo ahí. Qué grande es tu fe.
realmente las grandes situaciones, y vino a mi mente un asunto que yo conocí muy de cerca, de un amigo mío que no tenía ni vacas ni camellos, no lo desposeyeron, pero sí lo dejó su esposa, su mamá se fue con su mejor amigo, a él le salió un tumor en la mitad, arriba de los ojos, en la hipófisis, le sacaron un ojo para operarlo y gastó todo lo que tenía, que era bastante, y gastaba como $750 al día en pastillas para sustituir todas las hormonas, porque ya no producía ninguna. Hasta que un día se le acabó el dinero y a quién pedirle y cómo conseguirlo, y le quedaba provisión para un día, y dijo el Señor, Señor, si quieres que me vaya contigo, me voy, ya ni me voy a tomar estas. Y ahí el Señor no le contestó de manera visible, pero aquí sigue todavía. Con vida. O sea que no se lo llevó y dejó de tomar todo el asunto que tomaba. Entonces realmente la fe la produce Dios a través de circunstancias inesperadas, porque Job, tal vez su asombro era que él no esperaba que Dios se portara así con él. Una relación teológica especial, Adversa. donde Dios siempre trae un plan que nosotros no esperamos. Gracias. Así es, gracias pastor, gracias por esa aportación. Sí, bueno, hay otro ejemplo en la Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando aquel centurión viene a decirle al Señor, tengo un siervo que está enfermo, y entonces le dice, necesito que vayas, perdón, pero le dice, no soy digno de que vengas, y le dice, pues no necesitas ir, con que tú lo ordenes, Señor, se hace. Él sí creía en su verdadero poder, no necesitaba estar ahí como un médico, como un qué sé yo, sobador o un curandero, no, él con simplemente desear y ordenar que se haga, se iba a hacer. Y dice, nunca he visto fe tan grande, dice el Señor, en toda esta región. Y bueno, el autor está usando esta porque esta es, yo pienso que es muy de carne, como tengo un hijo con gran necesidad y una necesidad que nadie podía resolver. Y hay uno más que dice así, cuando Elí respondió por Samuel, Samuel le dijo que sus hijos tenían que morir. Ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Sus hijos totalmente desobedientes y el mandato del Señor es, el castigo es lo que el Señor dijo, tienen que morir. Y él dijo, Jehová es, esto es muy poderosa esta frase, no vamos a hablar de ello, pero Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Con esa humildad, con esa mansedumbre, no voy a renegar, Señor, dame otra oportunidad. Señor, tú ya dijiste, Señor, que se haga tu voluntad. El texto dice, somos rebeldes cuando no reconocemos su bendición. Cuando Dios nos perfecciona por medio de las pruebas, no le exaltamos. Reclamamos que nos regale más bendiciones y alabamos su voluntad, mientras las cosas evidentemente son favorables y que no nos causen dolor. Pero, ¿qué merecemos? Somos absolutamente inmerecedores de la gracia y de toda bendición. No está en el hombre una postura de reclamar a Dios nada merecemos, nada merecemos. Bajo ese contexto, creo que nuestra mansedumbre puede aumentar. Job dice en el capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque Jehová me mate, en él esperaré. Total rendición a él. Es que mi vida es de él. Y yo le pertenezco a él, así es que en él esperaré. David dijo en el Salmo 39, versículo 9, en silencio estoy delante de ti, no diré ni una palabra porque mi castigo proviene de ti. Le acababa de llegar su castigo y dijo, mejor me callo porque tú sabes lo que haces y merezco callarme y merezco estarme quieto porque voy a reflexionar en tu autoridad y en lo que hice mal. Y esto proviene de ti. Esto es justo, no es un castigo de hombre, es un castigo de Dios. Ese es justo. A propósito, no quiero pasarme de aquí. Hay quienes en varios contextos, en varias situaciones bíblicas, proponen que forzosamente cuando algo no te sale bien, es que Dios te está castigando. Y tenemos que derribar esa idea porque no estamos aquí para pagar en carne lo que hemos hecho en carne, porque ya tenemos gracia y la gracia es perdón de los pecados y es nacer de nuevo y es todo lo que implica nuestra salvación, todo lo que implica, que lo acabamos de ver en la clase pasada, ¿verdad? Los pasos de la salvación. Por lo tanto, no, Dios no nos va a cobrar un hecho por otro.
vamos a conllevar consecuencias, a sufrir con lo que iniciamos mal, con lo que hicimos mal. Y sí, hay muchas consecuencias, pero también el Señor es misericordioso y también nos va a librar de consecuencias. Por lo tanto, nunca esperemos ver a un Dios que está tomando ojo por ojo y diente por diente. Lo vamos a ver más adelante aquí justo en el Sermón del Monte. Pero no, olvídense de lo aterrador que sería Dios cobrándonos por cada acto. Cada acto trae consecuencias, lo que es diferente. Pero aún así Dios nos libra de muchísimas consecuencias. Y no habría precio que pagar, o no habría ni siquiera que comparar con lo que Dios nos tendría que reponer cuando somos ya llevados en gracia a salvación y a vida eterna. Así es que sería totalmente distorsionado ponerlo como una cobranza de Dios. Quería nada más asumir esto y comentarlo. En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, 19 al 20. Caray, es que tengo dos citas aquí, pero vamos a ver qué dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el 20, ok. Y el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y esto teníamos en la carne, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, eso es hermoso, la palabra que nos da Dios, que es vida. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Si es que antes de protestar y de dar argumentos, Señor, es que yo merezco, me diste menos que a los demás, Señor, ¿cómo es posible que a mí no me vaya tan bien? Señor, ¿cómo es posible que yo estoy lidiando con esto? Recibir con mansedumbre la palabra de Dios, que es, ahí vamos a tener las respuestas y la conformidad. ¿Cómo se puede trabajar conformidad? Yo creo, obrando, llevando una mejor comunión con Dios cada día. Eso nos va a dar conformidad en la palabra, seguro. Dice aquí, la palabra de Dios expone el pecado del hombre, por eso los rebeldes se molestan cuando escuchan la palabra de Dios y la evitan. En un pie de nota aquí tengo porque les desnuda mostrando su vileza, su pecado, porque Dios no es como ellos quisieran que Él fuera. Ser manso implica no vengarse. Si comprendemos que nada somos y que debemos mostrar que debemos dejar nuestras cargas a Dios, entonces no podemos buscar la venganza cuando somos ofendidos, porque nada nos pertenece y porque Él es el que va a hacer justicia. En Romanos 12, versículo 19, y no se tomen la justicia por propia mano, queridos míos, dejen que sea Dios quien castigue, según dice la Escritura. A mí me corresponde castigar, yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Esto nos está recordando el apóstol Pablo, que fue humillado, encarcelado, perseguido. Nos está diciendo, no la tomen por mano propia, ¿verdad? La venganza. Y sí, está haciendo alusión en este caso a Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. Ambas cosas. Va a traer justicia entonces. Tuvimos a un Jesús que presentó una mansedumbre siempre y que no respondió mal por mal. Filipenses 2, tenemos esta cita, versículos 5 al 8, y primero dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, aquí debo juntarlo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 8. De esto hablaban también las predicaciones pasadas. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre. Y esa es obviamente una degradación, si lo viéramos así, desmesurada. El Todopoderoso, el que todo lo hizo con su voz. ¿Recuerdan, Juan? El que todo lo hizo, el Verbo, se hizo hombre, se humilló. Ahí está.
la mansedumbre. Vamos a cerrar aquí, dice: vivamos pues en Cristo, intentando crecer de acuerdo a lo dado por nuestro Dios, para actuar como hijos que manifestemos al mundo la gracia del Señor en nuestras vidas. Se nos ha heredado la tierra y somos ciudadanos del reino de Dios. Honremos al Eterno con nuestra humillación, como siervos mansos. Bueno, nos queda esa tarea. Ahí se las comparto porque también es para ustedes. Muchas gracias. Vamos a cerrar en oración, si les parece. Señor, gracias por tu palabra, y es una delicia encontrarnos con un Dios todopoderoso que es fiel y que nos va a traer retribución, y que Él va a hacer justicia tarde o temprano, y que nunca nos ha abandonado, y que en una postura de Dios triunfante y excelso nos suplica, nos aconseja: sean mansos, sean humildes, déjenme a mí la justicia, no actúen como si todo lo merecieran. Y en estos ejemplos vemos cómo ha habido quienes realmente han podido enfrentar y adoptar esa postura de ser mansos y humildes. Señor, trabaja en nosotros, y gracias por las opresiones y dificultades, gracias por las tribulaciones y por tu palabra que nos implantas, en la cual nos demuestras que solamente contigo podemos llegar a ser mansos. El mundo no conoce esa mansedumbre, pero con ella podemos honrarte y bendecir tu nombre. Que seas glorificado siempre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.